Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Logran escucharme bien? Excelente, David, te escuchamos claro. Gracias. A ver, los demás, ¿qué opinan? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Si se escucha bien, yo le voy a hacer, si acaso, mis comentarios por escrito porque ando fuera, pero sí, gracias a Dios me pude conectar y mucho gusto por conocerlo a usted y a todos los que estemos presentes. Ah, excelente, Guadalupe, qué gusto conocerte también. Muy bien. A ver, pues los demás tienen su camarita apagada. No me va a hacer... Sí, se escucha muy bien. Ah, muy bien, Marta, muchas gracias. Bueno, ya se está grabando la sesión, ¿sí? Al ratito la voy a subir y la voy a compartir también para que puedan ver los detalles que requieran, ¿ok? Entonces, bueno, yo les comento, mi nombre es David Rodríguez, yo soy especialista en nutrición funcional, ¿ok? Me dedico a ayudar a las personas con diabetes tipo 2 a controlar sus niveles de glucosa por medio de la alimentación. Nada de medicamentos adicionales ni dietas estrictas. Yo soy enemigo de esas dietas que te mantienen con hambre. Yo he dicho que la comida es para disfrutarse pero hay que saber comer, ¿sí? Hay que saber elegir correctamente los alimentos y por esa razón es que estoy en contra de esos planes que come 150 gramos de atún, pone 3 rodajas de pepino, agrégale 2 gotas de limón. O sea, no me gustan ese tipo de planes a mí, ¿sí? Entonces, hay que elegir los alimentos de manera correcta y el cuerpo te va a decir en qué momento ya estás saciado, ya te llenaste. ¿Sí? Y darle hambre cuando realmente haya hambre. Porque el tema del hambre es que no le damos los nutrientes correctamente a nuestro cuerpo y por eso constantemente nos está pidiendo comida. ¿Ok? Entonces, para ello les platico un poquito. Yo soy de Michoacán, de la ciudad de Apatzingán. Entonces, no sé qué me puedan contar ustedes, de dónde se están conectando hoy. Si no quieren por micrófono, pueden comentarlo aquí en el chat. De dónde te estás conectando? A ver, los leo aquí en el chat. Yo soy de Veracruz, David, soy maestra. ¿De Veracruz? Sí, Jalapa, Veracruz. Jalapa, Veracruz. Ah, muy bien. Dice acá de Tampico. Muy bien, Concepción. Saludos. A ver de dónde más estamos conectados. Por aquí había una persona de Cuba, pero creo que no se pudo conectar. Y otra persona también de Costa Rica, pero creo que también dijo que no se iba a poder conectar. Pero a ver, ¿de dónde más? Tampico. Yo soy de Perote, Veracruz. Ok. También de Veracruz. Muy bien. Dice Acapulco Guerrero. Perfecto. Muy lindo Acapulco. Tengo ganas de regresar otra vez. A ver, ¿quién más? Salvador, estás en cámara. ¿Me escuchas bien? Ok, yo no te escuché. Tienes el micrófono, en mute. No, no se te escucha ahí. Bueno, ahí en la pantalla, Salvador, en la A parte ver, de ya. abajo a la izquierda, ándale ya lo Ok, activaste. ya. Y buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias, David. ¿De dónde eres, Salvador? Soy de la Ciudad de México. Ah, perfecto. La verdad me interesó tu taller porque llevo año y medio ya sin tomar medicamento, con niveles pues casi normales. Ok. Pero la verdad es que entre cada que veo cosas en internet me interesa y me interesa más y me interesa más. Me ha movido mucho la bioquímica. Ok. Realmente he tomado varios cursos, y obviamente entre más aprende a uno, creo que la enfermedad se puede llevar de una forma relativamente más, de mejor forma. La calidad de vida es diferente. Totalmente. Obviamente, al ya no tomar medicamento, esto me dio oportunidad de, pues de aprender. Y hoy en día lo controlo a través de mis hábitos. Entonces, ojalá y pueda aportar y aprender de ustedes. Excelente, Salvador.
Muy bien, es una gran ventaja ya cuando uno deja los medicamentos, porque aparte del gasto que representan, las consecuencias que tienen. Pero muy bien, Salvador, vamos a aprender muchas cosas interesantes el día de hoy. Gracias, ¿De David. quién más? Dice Uruapan. Ah, por aquí estamos cercanos, Magdalena. Marta Treviño, ¿de dónde eres? Del Estado de México, de Atizapán. Ah, ok, mira, por ahí están cerquitas con Salvador al parecer. Sí, está muy cerca. Perfecto, ok. Otra cosa, a ver, coménteme un poquito desde hace cuánto tienen diabetes. Yo tengo 25 años de diabética. 5 años. Híjole, ok. Yo tengo 15 años de ser diabética. 25, 15, ok. A ver, ¿quién más? Yo tengo 7, David. 7 años, ok. Eres el más jovencito entonces del grupo hasta ahorita. Ah, Aparentemente. mira, ya apareció alguien de 3 meses que le Sí, dieron 3 meses. el diagnóstico, ok. Bien, perfecto. Entonces, miren, vamos a comenzar. Déjenme proyecto aquí las diapositivas para dar inicio. Um, Me comentan cuando se vea, por favor. ¿Logra verse? Sí, Ya. Sí, sí se ve. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces vamos a comenzar, miren. Este taller es en general de qué es la diabetes, pero también les voy a hablar de cómo es que se revierte una diabetes. Ahorita si ven, están comentando 3 meses, 7 años, 15, 25. Y el tema es que uno va por ahí por la vida viendo que hay personas que les dan el diagnóstico, pero muy rara vez alguien te dice, ya no tengo diabetes. Incluso las mismas asociaciones médicas, asociaciones de salud, no te dicen como que esto se revierta o no lo aceptan totalmente, ¿cierto? sí, Sí. Prácticamente cuando a uno le dan el diagnóstico que te dicen tienes diabetes, eh, te lo dicen como una sentencia. Por esa razón es que mucha gente se deprime, vive con miedos. En el taller pasado, una persona me decía, llevo un año que no puedo dormir bien, precisamente por el miedo de pensar que me voy a morir. O sea, imagínense lo que es ya no solamente la enfermedad como tal y estarte checando en el glucómetro, sino que pues ese miedo realmente, ¿sí? Esa ansiedad de estar pensando constantemente eso de que dicen me voy a morir. La verdad me dio mucha tristeza al principio de cómo manejan la situación, pero conforme fuimos trabajando, empezó a ver que sus niveles de glucosa se controlaron, empezó a dejar de depender de medicamentos y me decía después, dice, me he quitado esa carga, esa mochila que traía así que me estaba torturando realmente. Y así es como uno empieza a recuperar esa tranquilidad sobre todo, ¿sí? Que eso es lo importante. Entonces hoy vamos a hablar de todo eso, ¿sí? Vamos a ver un poquito de los tipos de diabetes, porque la mayoría la clasifica como la diabetes mala y la no tan mala. La verdad, pues tener diabetes es malo realmente. Sí, pero hay gente que la maneja como si fuera categorías de esa manera. Ok, entonces, bueno, vamos a ver los síntomas, que ya la gran mayoría lo conoce, pero hay personas que van iniciando y a lo mejor no saben realmente a lo que se van a enfrentar después. ¿Cómo evoluciona una diabetes? Los niveles, porque también cuando se hace el diagnóstico de diabetes, hay ciertos rangos de complicación, ajá, que tienen que ver con el estudio de hemoglobina glicosilada, ¿ok? Que vamos a verlo. ¿Y cuáles son los pasos para revertir una diabetes y cómo sería un cronograma? ¿Sí? O sea, como en qué intervalos de tiempo se podría manejar para revertirla. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? sí. Sí.
Sí, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comentar un poquito, miren, este que está a la izquierda soy yo, o fui yo más bien. Yo, Wow, yo también tuve diabetes, ¿sí? Y precisamente eso fue lo que me llevó a especializarme, porque yo veía que con el paso del tiempo, o sea, mi mamá ya llevaba 30 años con diabetes y yo veía que nadie la ayudaba realmente. Iba con nutriólogos, doctores, especialistas, como 8 tipos de medicamentos, nada más le faltaba la insulina, pero el tema es que iba la enfermedad progresando, 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 y ella cada vez empeorando, a tal grado que pues ya sus niveles de glucosa arriba de 300, 400 en ayunas. wow, Complicado. Y ella estaba cerca ya de las amputaciones. Ya sus piernas por la glucosa, o sea, la sangre se espesa por el exceso de glucosa y de pronto el oxígeno no fluye bien. Y eso es lo que va haciendo que el flujo de sangre se obstruya, no oxigene y empiecen los pies a ulcerarse, ¿sí? Como no hay oxigenación, se pierde ahí varias funciones, se empiezan a poner negros los dedos y por esa razón ella estaba próxima a la amputación. Cuando yo recibo el diagnóstico también de diabetes, yo dije, no es posible que esto ocurra. Para mí, yo dije, la diabetes no debe de ser una enfermedad crónica porque no es algo viral, yo sí lo decía. No es algo que te contagies por un virus, no es algo que te lo puedan transmitir. No es como que saludes a alguien y ya te contagié de diabetes. No, no, no es algo así, ¿sí? Y por esa razón yo empecé a especializarme. Ajá. Empecé a especializarme, empecé a hacer certificaciones, empecé a tomar varios cursos de resonancia a nivel de órganos, diplomados de diabetes y varias certificaciones y me empecé a especializar. Sí, empecé a estudiar todo lo que pude al respecto de la diabetes. Y cuando entendí cómo funcionan los alimentos en el cuerpo, así como decía Salvador, la bioquímica del cuerpo, cuando empecé a ver todo esto, empecé a aplicarlo en mí y empecé a ver que funcionaba. Empecé a sentir los cambios. Cuando yo me empecé a preocupar es cuando ya despertaba con los brazos entumidos. Sí, o sea, yo ya tenía lo que es la sed constante, ir a orinar constantemente, pero el tema, la preocupación mía fue cuando ya, pues como les digo, los brazos se me entumían. Y ahí fue donde le hice, empecé a hacer el cambio, ¿sí? Empecé a tomar el control de mi salud por medio de la alimentación y trabajé, ¿sí? Empecé a trabajar en todo lo que se requiere hasta que llevé mi test de hemoglobina glicosilada a niveles normales, ¿sí? Pero ven el cambio, la transformación no solamente fue el peso, ¿sí? Nada de medicamentos, una salud mejor, más energía y sobre todo eso de que no se necesita dejar de comer, simplemente hacer cambios, hacer ajustes. Y a raíz de que tuve esos resultados fue donde hablé con mi madre y le dije, mamá, fíjate que empecé a estudiar esto, empecé a aplicarlo de esta manera, así, 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 y te quiero ayudar, pero solamente si tú estás dispuesta a hacerme caso, porque ustedes han de saber, no se puede ayudar a una persona que no quiere que la ayuden. Ajá. Por esa razón es que, si se fijan, yo trabajo de esta manera, hago los anuncios, la gente es la que me escribe, sí, a la gente que le interesa el anuncio, me escribe, me pide información, y mi trabajo cuando me piden información es tomar la actitud profesional. Yo digo, hay una persona que necesita ayuda y yo estoy para ayudarlo. Y precisamente por eso es que empezaron a recibir mensajes de mi parte, porque cada quien tiene su vida laboral, sus ocupaciones y todo, y de pronto se les olvida, ¿no? Se les olvida porque muchas veces, lamentablemente, la salud no es una prioridad para muchos. Primero es el trabajo y otras ocupaciones. Entonces, por eso es que yo les mandé mensaje.
hasta que de pronto alguien me dijo, ¿sabes qué no me interesa? En ese momento yo lo doy de baja de mis listas y no le molesto más. Porque como les dije, ayudo al que quiere que lo ayude. Ajá. Claro. Entonces, mientras no iniciaba el taller, pues yo les estuve haciendo recordatorios, que es mi labor, ¿sí? Yo dije, el que me busca, pues lo voy a ayudar. Hasta el punto que él me diga, ¿sabes qué? Ya no me escribas. Y por esa razón lo hago de esta manera. Estamos en el grupo trabajando y miren, ustedes son los que tomaron acción, dijeron yo sí quiero aprender, yo sí quiero darme el tiempo, sí, por lo menos saber qué es lo que hay aquí, por lo menos saber qué es lo que se ofrece. Ajá. Entonces, por esa razón es que pues miren, hoy estamos aquí conversando y vamos a compartir conocimiento. Ese es el objetivo de esta clase, que ustedes comprendan un poco más de qué es la diabetes y que resuelvan todas sus dudas, que eliminen esos temores que se tienen, ¿sí? Porque pues la diabetes se nos ha manejado de una forma, yo desde mi punto de vista, equivocada. Ujú. David, David, pero te voy a interrumpir. La diapositiva se ve un poco corta. Un poco No la corto. alcanzo a apreciar completa. A ver, a ver ahí. Un poquito más. Nada más alcanzo a ver donde dice nivel. Dice maneja la glucosa provocando nivel y ahí no, yo creo que son niveles, me imagino. Sí, es niveles. A ver, ¿a Ok, alguien más le ok. pasa? No, No, aquí se se ve ve clara. completo. ¿Se ve clara? Sí, Sí. y completa. Ok, Ok. entonces, no sé, Salvador, a lo ¿Sabes mejor qué? Recorrí un poco la foto. Ah, ok, Ok, ya está. ok, Perdón, gracias, David. sin problema. Bien, entonces, miren, vamos a comenzar primero definiendo qué es la diabetes. Ajá. Y como ustedes pueden ver en pantalla, de hecho, los invito a que le tomen una foto a esta definición. ¿Sí? Dice, la diabetes es una alteración. Ajá. Una alteración. ¿Alteración en qué? En la forma en que el cuerpo maneja la glucosa. Ajá. En la forma en que el cuerpo maneja la glucosa. Y aquí es donde está la clave. No es que la glucosa sea mala. El cuerpo necesita glucosa para funcionar, para ciertas funciones, para el cerebro, para los músculos, para el hígado, para los riñones, incluso los mismos glóbulos rojos, ¿sí? De la sangre requieren glucosa, ¿sí? Entonces, pero el tema de la diabetes es que el cuerpo no la está manejando correctamente. ¿Por qué? Por una alteración. Entonces, vamos a ver por qué la alteración. Y esto, sí, esta alteración provoca niveles elevados de azúcar en la sangre. Entonces, esa es la razón por la cual tú agarras tu glucómetro, te haces el chequeo y aparecen niveles muy elevados. Y aquí el punto dice que si no se controlan, o sea, estos niveles elevados, si no se controlan, dañan silenciosamente órganos y sistemas vitales. ¿Sí? Entonces, los niveles elevados son los que dañan los órganos y sistemas. ¿Ok? Ujú. ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a ver, miren, niveles de sangre normales. Tenemos en esta gráfica, el área verde dice 70 a 100. Estos son niveles normales de la glucosa en sangre en ayunas, cuando no hemos ingerido alimentos. Y es ahí donde deberíamos de despertar en esos rangos, ¿sí? Entre 70 y 100. Que despertaste en 99, normal, ¿sí? Despertaste en rango normal. Que despertaste en 83, normal, ¿sí? 100 es el límite, ajá, de despertar en ayunas. Y posteriormente, ¿sí? Posteriormente a eso, tenemos los niveles después de comer. Después de que comemos, lo que hacemos es que le estamos dando energía a nuestro cuerpo. Energía en, en presentaciones de glucosa y grasa normalmente.
Esas son las formas en las que el cuerpo utiliza la energía, en glucosa y grasa. ¿Ok? Y después de comer, los niveles normales son de 100 a 140. Por lo cual, si yo ingiero alimentos y 2 horas después me checo en el glucómetro y tengo 139, estoy en rango normal. Ujú. Esto es como llenarle el tanque de gasolina a nuestro carro, ¿sí? El carro puede tener una parte de reserva de gasolina, pero también tiene el tanque que nosotros lo podemos llenar. Si el carro le caben 50 litros de gasolina y yo le lleno el tanque, pues voy a tener suficiente gasolina para moverme durante varios días, ¿cierto? Sí, claro. Entonces con la alimentación es igual. Yo ingiero alimentos, tengo energía para trabajar y para moverme. El problema aquí es que a veces no le doy la energía correcta y a las 2 horas ya tengo hambre otra vez, ¿sí? Cuando yo elijo correctamente mis alimentos, voy a permanecer en estos rangos entre 100 y 140, totalmente saciado, con energía, y mi cuerpo va a funcionar, moverse, tener claridad mental y todo, y se va a mantener en esos rangos de 100 a 140 sin problema. Va a usar el combustible de 4 a 6 horas, es el tiempo normal que debe de pasar después de que comemos para que los niveles vuelvan a bajar entre 70 y 100. Y cuando vuelven a bajar entre 70 y 100, es cuando el cuerpo otra vez se prepara para decir hambre. Pero ojo aquí, deben de pasar entre 4 y 6 horas, ¿sí? Con energía, sintiéndote bien, cuando eliges correctamente tus alimentos, para que posteriormente te vuelva a dar hambre, ¿sí? Y aquí si ven en la parte de arriba está una foto del páncreas. Significa que cuando los niveles suben de 100 a 140, el páncreas entra en acción. El páncreas empieza a liberar insulina porque la insulina es una hormona que ayuda a nuestro cuerpo a almacenar parte de esa glucosa. Y la almacena tanto en una forma que se llama glucógeno y en otra forma que se llama triglicéridos, ¿sí? Y el cuerpo almacena esos dos. ¿Por qué? Porque son medios de energía que el cuerpo utiliza, ¿ok? ¿Queda clara esta parte? Sí. Sí. A ver, dejen reviso el chat. Le preguntó a la doctora y dijo tajantemente que no. Exacto. Muy bien. Entonces, Blanca, San Luis Potosí, bienvenida. Bien, continuamos entonces. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no elijo correctamente los alimentos? Pues sucede esto, que hay un descontrol de la glucosa. De pronto sentimos hambre y estamos acá en la parte de abajo, ¿sí? Ahí. Estamos acá en la parte de abajo. A ver si puedo agarrar aquí el lapicito. Aquí. Estamos aquí, pero comemos cosas que no están dentro del balance. Puro carbohidrato a lo mejor. Un plato de morisqueta. Yo creo que aquí todos conocemos la morisqueta, ¿no? El arroz. Ujú. Ah, Agarramos mucho arroz y ¡pum! Un subidón de glucosa. Pero vean aquí lo importante. Sube la glucosa a tal grado que rebasa este límite. Y cuando rebasa este límite, podemos llegar a niveles acá de 160, 180, 200 o más. A eso es a lo que se le conoce como el pico de glucosa, ¿sí? Y cuando hay un pico de glucosa, ahora el páncreas se estresa, libera insulina, pero de una forma alarmante, porque para él tanta insulina es tóxica. A ver, déjeme aquí apago tantito un micrófono que... Es que nosotros nos equivocamos que Listo. Ay, Entonces, gracias.
Entonces, cuando sube hasta acá, genera un pico de glucosa que estresa al páncreas. Y el páncreas lo que hace ahora es que empieza a arrojar insulina de una forma descontrolada también. Y cuando arroja esa insulina de forma descontrolada, ahora viene un bajón de glucosa en sangre. Toda esa glucosa que había en sangre se encargó el páncreas de convertirla en grasa la gran mayoría. ¿Sí? La gran mayoría se fue a los depósitos de grasa. Pero ahora hubo un bajón. Por esa razón, no sé si han notado que comen morisqueta y a la hora, 2 horas, ya tienen hambre otra vez. Y sueño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque baja la energía. La glucosa es energía. Claro. Entonces da el bajón, hambre. Y vuelvo a repetir el ciclo. A lo mejor acá ahora pues le meto, me encontré la pizza, me encontré una torta, me encontré un sándwich. El punto es que no hay un balance en los alimentos. Que la gran mayoría de esos alimentos que le damos son carbohidratos. Y Ujú. todo carbohidrato, todo se convierte en glucosa en sangre. Todo. ¿Sí? Y por esa razón vemos aquí este carrusel de subidas y bajadas de glucosa y el páncreas empieza a trabajar de más y se empieza a agotar. Ujú. ¿Alguna pregunta en esto? David, ahí sería importante, bueno, considero importante el tiempo. Así como dices, se come el carbohidrato, pasa un poco tiempo y da hambre y vuelve. Y obviamente que comemos algo, pasará 1 hora o 2 horas y volvemos a comer, y volvemos a comer, y volvemos a comer. Entonces el tiempo es un punto muy importante porque cada que comemos algo, el páncreas segrega insulina. Y obviamente ese es un gran problema, la insulina. Yo creo que si entendiéramos que no tenemos que comer tantas veces, dejaríamos descansar un poco al páncreas. Así es. Por esa razón, no sé, los que pudieron leer la guía, ¿sí? Por ahí les compartí una guía. Ahí yo hablaba de que no es que el páncreas deje de funcionar totalmente, ¿sí? Sino que el mismo cuerpo dice, utilizar tanta insulina es contraproducente para mí, el mismo cuerpo, desde acá de la hipófisis, que es la que se encarga de controlar todas las hormonas. Dice, la insulina representa una carga muy elevada para el cuerpo, un desgaste grandísimo. Y si yo sigo suministrando insulina totalmente, me voy a acabar el cuerpo, me voy a acabar el páncreas y a todo lo demás, porque va a subir mucho más de peso. Y por eso ahí es donde entra un factor clave, que es adaptación metabólica. El cuerpo decide no usar la glucosa, decide mejor utilizar las grasas. Y por esa razón es que la glucosa permanece tan elevada en sangre todo este tiempo. Ajá. Y permanece elevada creando otras consecuencias, los picos de glucosa y dañando órganos de manera silenciosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue? El tipo de diabetes. Miren, tenemos así rápidamente, normalmente 5 tipos de diabetes. Una que se llama monogénica, es hereditaria y es porque hay un gen en el ADN que está afectado y es lo que hace que el páncreas no segregue insulina desde el nacimiento. ¿Sí? Una alteración genética. Por eso se llama monogénica. La otra es gestacional. Les dan normalmente a las mujeres en el embarazo entre la 12ª y la semana 16. En ese tiempo les da diabetes y se debe a un tema hormonal. Por ese desajuste hormonal que tienen las mujeres en el embarazo, es que de repente influye contra la hormona insulina y por esa razón la insulina no hace la acción que debe. Pero cuando la mujer da luz, la diabetes se va, Los huevitos. ¿sí? Entonces aquí es donde entra
la parte contraproducente que dicen, la diabetes no se quita. Bueno, y entonces, ¿por qué la gestacional sí se quita? Es diabetes, ¿no? ¿Sí? Ajá. Entonces, ahí es donde tienen que analizar un poquito más el término. Ajá. Y luego tenemos la tipo uno. La tipo uno, este, la tipo uno es un problema autoinmune. Normalmente nace el bebé, ¿sí? Y nace con ciertas células que atacan a las células del páncreas. Aquí hay algo interesante. La persona que nace con diabetes tipo uno o la que tiene diabetes tipo uno realmente no nace con diabetes. La desarrolla con el tiempo, ¿sí? Nace saludable y con el tiempo se van dañando esas células del páncreas porque el mismo cuerpo las ataca y dejan de producir insulina. Y esas personas tienen que estarse suministrando insulina todos los días. A menos que lleven un buen plan de alimentación y hagan deporte, pueden controlar la administración de insulina que se hace. Ajá. Y la otra es diabetes tipo 2, que prácticamente es la que nosotros vamos a trabajar y está asociada con un término llamado resistencia a la insulina, donde dicen también que el páncreas se agota y ya el cuerpo se resiste a usar la insulina, así es como lo manejan. Pero como yo les acabo de mencionar, no es que el cuerpo se resista a usar la insulina, sino que hace una adaptación metabólica. No es que se resista, decide no usarla, porque tiene un costo metabólico mayor, ¿sí? Y la otra es diabetes por fibrosis. Hay una enfermedad llamada fibrosis, que es la que daña el páncreas, y ahí es donde se afecta la producción de insulina, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar con la diabetes tipo 2, que es la que se puede revertir, que es aquí donde la mayoría de los que estamos conectados y los que han pedido información, normalmente padecen. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí. Sí, Perfecto. Y ahora sí los síntomas. Estos son los síntomas más comunes. Hay más síntomas. Pero tenemos el tema de la poliuria. ¿Qué es poliuria? Sí, estar yendo a orinar constantemente. Y polidipsia, ¿qué es? La sed constante que da. ¿Por qué da esto? Precisamente porque como hay un exceso de glucosa en sangre, para el cuerpo es perjudicial tanta glucosa y el cuerpo necesita encontrar una vía por donde sacar toda esa glucosa. Y como ha decidido no hacer uso de la insulina, sino adaptarse metabólicamente, pues lo que hace el cuerpo es sacarla por la orina, todo ese exceso de glucosa. Por eso cuando vemos la definición de diabetes como tal, o sea, una diabetes en el diccionario, está relacionada con ese saborcito dulce. Porque desde hace mucho tiempo los egipcios veían el tema de la diabetes a través del sabor de la orina. Dicen, si sabe a dulce, hay diabetes. Así es como la identificaban antes, ¿sí? Entonces el cuerpo tiene que encontrar una forma de sacar la glucosa, todo ese exceso. Y la vía más rápida es por la orina. Y por esa razón te manda a orinar constantemente, pero al mismo tiempo, como te estás deshidratando, también te da sed. Para algunas personas, no para todos, para algunas personas hay pérdida de peso, a pesar de que coman mucho, pero la gran mayoría tiende a subir de peso. Hay mucha fatiga y debilidad. ¿Por qué? Porque como la glucosa no se está usando correctamente, sino que el cuerpo la está tratando o de convertir en grasa o de sacarla a través de la orina, no se está utilizando, ¿sí? El cuerpo, como vimos al principio, tiene una alteración de cómo usa la glucosa. ¿Recuerdan la definición? ¿Sí? Entonces, como no la está utilizando correctamente, por eso hay fatiga y debilidad. Hay problemas en la visión, ¿sí? Empieza a haber visión borrosa.
Y no es realmente por falta de lentes. Hay personas que empiezan a controlar la glucosa y dejan de depender de los lentes. Tenemos el cambio de humor también, porque como hay hambre constantemente, sí, pues el hambre normalmente hace que uno esté de malas. Y hay infecciones frecuentes, especialmente en la piel y también especialmente infecciones urinarias. Y hay más síntomas, pero estos son los más comunes. ¿Ok? Ahora, ¿cómo evoluciona una diabetes? Porque, como les digo, la diabetes tipo 1 no es que la persona nazca, es un problema autoinmune, pero la diabetes tipo 2 también no es que la persona nazca. Muchas veces dicen que es genético. En sí, la parte de la diabetes como tal no es genética. Hay otra parte genética que es la que da la consecuencia de la diabetes, pero no está relacionada con el páncreas, está relacionada con las células grasas. ¿Sí? Entonces, este sería como que un caso promedio, porque obviamente cada uno evoluciona diferentes. Pero ustedes vean, cuando somos niños, normalmente el niño no tiene nada, está saludable, corre, brinca, come de todo, ¿sí? Y no hay problemas aquí. Pero aquí hay una cosa, normalmente el niño todavía obedece a papá y mamá. Papá y mamá le dice, cómete los brócolis, y aunque el niño diga no quiero, al niño se le puede persuadir que mira el avioncito y se lo come, ¿sí? Y de cierta manera, ese niño todavía está bajo cierto control de alimentación. Se le puede persuadir para que coma cosas saludables o lo que papá y mamá considera que son saludables. Ajá. Pero el niño tiene todavía ahí el hígado bien, el páncreas bien y su función muscular. Y sobre todo, tiene una quema de grasa muy activa porque constantemente está brincando y corriendo, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, por esa razón, es muy raro, o bueno, hasta hace poco era muy raro encontrar diabetes en niños menores de 10 años. Aunque yo ahorita con ese incremento de ultraprocesados, alimentos empaquetados y todo eso, ya está empezando a haber casos de diabetes en niños, ¿sí? Más frecuentes. Bueno, después viene la etapa de los 11 a los 18 años. Aquí viene un tema con la alimentación del niño, porque el niño ya entra a la secundaria y de cierta manera ya se le da para que él gaste. Y como él trae dinero para gastar, sí, a pesar de que lleven lunch, pues al niño ya le da por comprarse una nieve, sí, cooperarse para una hamburguesa, un refresco. O sea, empieza a elegir cosas que están empezando a incrementar su glucosa por encima de los niveles normales que hablábamos hace rato, ¿sí? Empiezan a tener sus pequeños picos de glucosa, porque un refresco aporta muchísima azúcar y eleva los niveles en sangre, pero el niño no lo sabe. No hay esa educación todavía en secundaria y preparatoria a ese grado para que ellos entiendan esto. Papá y mamá también muchas veces no sabe de esta información y por eso es que no se les educa. Y el niño simplemente come porque para él es rico, porque para él dice, lo disfruto, ¿sí? Pero aquí es donde empieza ahora el páncreas a trabajar un poquito más, el hígado a almacenar un poquito más de grasa, porque se convierte el exceso de glucosa en grasa. Y ahora en los músculos empieza a haber cierta competencia también de almacenamiento de grasa en esas zonas. Por esa razón es que empezamos a ver un niños con poquito más de peso del que deberían de tener en secundaria y preparatoria. Y aquí viene un tema también con la quema de grasa. Normalmente ya en secundaria y prepa como que empieza a disminuir las actividades físicas, salvo aquellas personas que eligen agarrar una actividad deportiva, fútbol, básquetbol, sí, natación, o sea, danza. Hay personas que se meten a esos clubs y todavía están en constante movimiento, pero hay quienes empiezan a disminuir su movimiento, ¿sí?
y con ello se baja la quema de grasa. Entonces, ahora viene la etapa de 19 a 30 años. Aquí ya viene universidad normalmente. Cuando ya es universidad, eh, han de saber que hay muchos, o sea, ya se dejan más trabajos. Ya el adolescente ya pasa más tiempo sentado frente a la computadora, haciendo muchas tareas, proyectos y otras actividades. Aquí ya disminuyeron muchísimo esas actividades físicas de fútbol, básquetbol, porque se deja de asistir a esos clubs o centros deportivos precisamente por las actividades, tareas y proyectos. Y como la persona empieza a someterse también a estrés, empieza a comer más. Está trabajando, quiere un sándwich, quiere un refresco, quiere un pedazo de pizza y empieza a haber un poquito más de descontrol en los alimentos que consume. Y a pesar de que come, hay baja energía, por lo que hablábamos hace rato, picos de glucosa más frecuentes, entra páncreas a trabajar con todo y a dar el bajón de energía. Y empezamos a tener un páncreas un poquito más agotado también. Hígado empieza a tener problemas de almacenamiento en exceso de grasa y es donde empieza también a ver, permítame, empieza a haber más problemas con el aumento de peso, ¿sí? Y aquí es donde comienza el famoso problema de la resistencia a la insulina. Las células cambian su modo de uso de energía, optan por usar grasas, no usar la glucosa. A ver, déjeme ver aquí. ¿Quién es el...? Ok, listo. Y ya de la edad de 31 a 40 años es donde vienen los primeros test. Ya empieza a haber como ciertas preocupaciones para medirte la glucosa. Y aquí es donde empiezan a aparecer lecturas por arriba del rango normal en ayunas. Niveles arriba de 120 en ayunas empiezan a aparecer. Un páncreas ya más agotado. Un hígado que ahora está produciendo constantemente triglicéridos y liberándolos en sangre. El colesterol LDL que le llaman, más aumentado en sangre. Y la glucosa también en niveles elevados, causando una sangre más espesa. Y aquí es donde empieza a ver el problema con los riñones. Y donde había músculos, ahora predomina un poco más las grasas. Y aquí es donde ya se empieza a detectar ahora sí prediabetes, diabetes a la edad de 41 años en adelante. ¿Sí? Y es donde aparecen todos los síntomas. Así que si se fijan, no es que aparezca de un día para otro. Normalmente a la persona que se le diagnostica diabetes es porque eso ya venía evolucionando desde muchos años atrás. ¿Y todo por qué sucedió? Alimentación. Un desbalance en la alimentación. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No se te escucha, Lourdes, tienes el micrófono apagado. Cuando te dan una alimentación de colaciones, porque aquí ahora ya me preocupa, esas colaciones que haces antes de 6 horas, obviamente, Ujú. ¿las tengo que quitar? No. El problema no son las colaciones, el problema es el tipo de colaciones. Porque no es lo Ok, mismo, por ejemplo, picarte un poco de zanahorias, betabeles, que son de cierta manera vegetales un poco dulces, y comértelos con poquito limón y sal quizás. Puedes comer cantidades grandes de eso y no te va a elevar mucho la glucosa. Y no es lo mismo a comerte un paquete de galletas, claro. ¿sí? Entonces, por eso no es el problema la colación, el problema es el tipo de colación. Puedes agarrarte un puñado de nueces, un puñado de almendras y no te va a alterar la glucosa.
¿Me explico? Sí, claro. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Dónde está mi micrófono? Ya te escucho, Magdalena. ¿Ah, sí? Lo que quiero preguntarte es de la siguiente situación. Yo ya tengo como 25 años con la diabetes, Ujú. pero como tú dices, picos altos, picos bajos, eso, tengo insulina y todas esas cosas, pero nunca me han dado, aunque he ido con nutriólogos, específicamente una dieta que me ayude. La pregunta es, ¿tú en esta plática nos vas a dar algún tip para empezar una buena alimentación, aunque no estemos inscritos? A ver, eh, les puedo dar ciertos consejos, Ajá, porque para eso es el programa de los 7 días. Porque miren, no basta solamente con mostrarte la lista de alimentos que son seguros para ti, porque las personas muchas veces creen, o más bien dicen, la fruta es saludable y comen fruta. Sí, ajá, la fruta es saludable, estoy totalmente de acuerdo, pero el problema no es la fruta, el problema es lo que mencionábamos al Cantidad. principio. No, cuando en un principio les dije, la diabetes es una alteración en la que el cuerpo maneja la glucosa. Y en estos momentos, cuando hay diabetes, el cuerpo no está usando la glucosa correctamente. Así que, así sea fruta, le vas a dar glucosa a tu cuerpo que no la va a manejar correctamente y te va a subir la glucosa. Entonces, el problema en sí no es la fruta. El problema es que tu cuerpo no está procesando correctamente el azúcar de esa fruta. Ajá. O sea, tenemos una condición de salud que no nos permite elegir libremente todos los alimentos. Y precisamente por eso es que en el programa Claro. hay personas que pueden comer frutas sin problema, pero hay otras que no. Hay quienes pueden comer avena sin problema, pero hay otros que no. Entonces, no basta nada más que yo te dé el Ujú. plan de alimentación si no te estoy dando el seguimiento. Porque si tú no estás en el programa, tú vas a decir, a mí me dijeron que sí podía comer esto, pero me sigue subiendo la glucosa, ¿sí? Entonces Sí. ahí es donde yo veo el plato de comida que te estás preparando y después, 2 horas después, checas el azúcar y mandas tu resultado. Y ahí es donde yo te digo, esto es lo que tu cuerpo no está tolerando correctamente. Y ahí es donde comenzamos a hacer esos ajustes, ok, ¿sí? Entonces, por esa razón no es como que te pueda decir. Por eso es que muchas personas dicen, en TikTok yo vi que la avena era buena. En TikTok yo vi que esto era saludable. Pues para la ajá, persona que lo está diciendo en TikTok. Sí, ajá, Eso. porque sí sube el azúcar, la avena, a mí me la sube. Exacto. Entonces, miren, me he encontrado con personas que comer pepino les eleva el azúcar, cuando el pepino no aporta mucha azúcar ni almidones. Me he no, encontrado con personas que la zanahoria les eleva la glucosa y hay otros que la comen perfectamente. Hay quienes pueden comer tortilla libremente, pero hay quienes ni olerla porque ya les subió un pico de glucosa con oler la tortilla ahí. Mm. Entonces, Magdalena, es en sí eso. Por esas razones que no es como que yo del taller y les diga, aquí están los alimentos porque hay personas que no les va a funcionar. perfecto, ¿Sí? Entonces, y al ratito va a decir, no, este me engañó, no sabe y todo eso. Y es ahí donde se malinterpretan luego las cosas. ¿Sí? sí, Y precisamente por eso les digo, yo mis talleres los hago con el objetivo de dar educación. Para mí lo más importante es que la persona aprenda cómo impactan los alimentos en su cuerpo. Y cada persona somos diferentes. Sí. ¿Sí? Cada quien tenemos intolerancias diferentes. Fíjense la palabra aquí, intolerancias. Hay personas que son intolerantes a la lactosa y hay quienes sin problema comen queso hasta hartarse. Hay quienes les da alergia el maní, tantito comen y ya hasta no pueden respirar luego.
Entonces, hay intolerancias y hay que detectarlas. Y en el programa yo les enseño todo eso, cómo detectar, porque a final de cuentas se trata de que tú aprendas a elegir correctamente los alimentos que son saludables para ti. No existe una fórmula o un plan de alimentación mágico para todos. Cada uno tenemos que ir conociendo esos alimentos que realmente me ayudan y me benefician más y los que me perjudican, no para eliminar totalmente esa comida, sino para hacer ajustes. Por ejemplo, tengo un paciente que le encantan los pasteles. ¿Qué hicimos? Una receta de un pan de cacahuate que pudiera comer. Y ahorita dice, todas las noches soy feliz porque me echo mi rebanadita de pan de cacahuate con un vaso de leche de almendras. Y con eso, mira, se le quitó la ansiedad y el estrés de no poder comer pastel. Entonces, no es que sea malo el pastel o el pan, es que tu cuerpo no tolera esa clase de pastel que le quieres dar y tienes que buscar otra opción que también disfrutes y puedas comer y que sea rica, pero que tu cuerpo tolere. ¿Sí me Sí, explico? ok, ya entendí. Que debe ser personalizado el Eh, tratamiento. Exacto, por eso es que les dije yo doy asesoría personalizada por 7 días, cada caso es diferente y lo vamos Perfecto, trabajando. Y es así como entendí. se van teniendo resultados medibles para cada uno. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, bien, ahora pasemos a otro tema importante que es la hemoglobina glicosilada. Hay personas que solamente les dijeron, ¿tienes diabetes? Pero las personas no saben en qué grado y no saben llevar ese control para saber si están mejorando o no. Y esto que está aquí, que ustedes ven que dice hemoglobina glicosilada A1C, es la prueba definitiva y real para saber si hay diabetes o no. Y para saber en qué grado está tu diabetes. Porque incluso hay personas que le dijeron, tu glucosa salió en 230, tienes diabetes. Pero lo que la persona que le tomó la glucosa no supo que una hora antes se comió un pedazo de flan y por eso Ujú. tiene la glucosa alta. Pero no porque tuviera diabetes, sino porque se comió un flan. ¿Sí? Y esta prueba de hemoglobina glicosilada, si se fijan aquí la definición, dice, la hemoglobina glicosilada es un reflejo de cuánta glucosa, ¿sí? Cuánta glucosa ha estado pegada a tus glóbulos rojos en los últimos 3 meses. Cuando una persona mantiene niveles de glucosa elevados en sangre, esa glucosa va adhiriéndose a los glóbulos rojos de la sangre, como si se fueran caramelizando. Se les va creando una capa alrededor. Y dependiendo del grosor de esa capa, es a lo que se le llama glicación. Y ese es el nivel que te dan en el resultado. Es lo que significa la hemoglobina glicosilada. Cuánta glucosa está pegada a la sangre, ¿sí? En los últimos 3 meses. Así que se va formando la capita en 3 meses. Y esa es una prueba más acertada de si hay diabetes y en qué grado. Entonces dice, es una ventana silenciosa que revela cómo ha sido tu control de azúcar a lo largo del tiempo. Así que para aquellos que nunca se han realizado una prueba de hemoglobina glicosilada, tómenle foto aquí y pueden solicitarla en cualquier laboratorio de sangre. Oye, quiero que me hagas esta prueba. Te la hacen en ayunas y en la tarde te la andan entregando. Por lo menos aquí donde yo vivo, esta prueba sale como entre 250 a 380 dependiendo del laboratorio al que vayas. No es una prueba muy costosa, pero es importante hacerla para conocer en qué nivel estás. ¿Sí? Sí, Bueno, a mí ya me lo han hecho, ¿eh? ¿y en qué nivel le saliste? Fíjate que ahorita no recuerdo, pero sí he salido alta. Ok, O sea que, como veo médico internista,
Ujú. Él me la manda a hacer con frecuencia, pero te digo, como que no me funciona la dieta. Ok. Soy Bueno, muy indisciplinada. el tema a lo mejor es porque tu dieta te da hambre posiblemente, ¿sí? No, fíjate que lo que pasa también es que la pienso, tal vez sea cierto, ¿no? Pero las emociones también te alteran Sí, la, totalmente. la diabetes. El estrés, sí, Ajá. totalmente. Yo perdí un hijo hace poquito. Ok, lo siento mucho. Entonces, Pues, tal vez ese sea un motivo, sí, pero estoy dispuesta pues a mejorar porque así no es vida. no, 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 ¿cómo? Estamos. Muy bien. Bueno, entonces miren, continuamos con esto. El nivel de hemoglobina glicosilada te va a decir dónde te encuentras. Si se fijan, aquí tenemos un rango de 4.0 a 4.5. Realmente, debajo de 5 para atrás, tener ese nivel también es malo. Tener una hemoglobina muy baja no es saludable. Ajá. ¿Por qué? Porque vienen, si se fijan, estos problemas que vemos acá. La hipoglucemia, que es una baja de glucosa, da confusión, mareos, debilidad y riesgo si se usa insulina. De hecho, es más peligroso que te baje la glucosa a que esté elevada, porque ha habido casos de personas que les baja la glucosa tanto que se quedan dormidos y ya no despiertan. Entonces, por esa razón es muy peligroso las hipoglucemias. O sea, hay pacientes que yo he tenido que se suministran insulina y cuando ya están amaneciendo en niveles por debajo de 100, ahí es donde yo les digo, ve con tu internista y dile que estás llevando un plan de alimentación y si es importante o necesario que sigas usando insulina, porque vienen los riesgos. Y yo normalmente, como no soy el doctor o el especialista, el asesor directo de cada persona, jamás les quito medicamentos, pero sí les voy haciendo las advertencias, ¿sí? Les digo, los medicamentos son para controlar o bajar niveles de glucosa elevados, pero cuando empiezas a llevar planes de alimentación como los que yo te sugiero, la glucosa empieza a bajar. Y si empieza a bajar de forma natural con los alimentos, ya no vas a requerir todos esos medicamentos o por lo menos con la frecuencia que los tomas. Así que es Sí, importante yo saber qué medicamentos toman, porque como les digo, la asesoría es personalizada. Y de esa manera yo estoy al pendiente. Cuando ya veo ciertos niveles de glucosa y veo su lista de medicamentos, ahí es donde le digo, aguas con todo esto. Suspéndeme, así les digo a veces, suspéndeme un día o dos todo esto en lo que ves a tu internista o a tu médico de confianza. Y hazle saber el programa que estás llevando y llévale tu historial de cómo estás reduciendo la glucosa, para que te haga ajustes o vaya quitando o cambiándote por unos medicamentos menos agresivos, ¿sí? Para que vayas manejando tu control de una forma segura. Es importante eso. Entonces, por eso vean esto. De 5 para abajo hay que tener cuidado. Lo normal es aquí, entre 5 y 5.5. Esos son los niveles saludables, donde está el control óptimo y donde una persona se puede decir que está libre de diabetes, donde el cuerpo ya recuperó su flexibilidad metabólica y ya usa apropiadamente la glucosa. Y luego vienen ya los niveles más elevados. 6.0, prediabetes, 6.5, diabetes tipo 2 y de ahí en adelante. Ajá. Pero vean aquí, niveles de 7.0 es donde ya empieza a haber problemas de daño renal inicial. mm, Ujú. Entonces, por eso les digo, depende mucho el grado de diabetes. No es lo mismo 6.5 que 7. O sea, en 6.5 empieza a haber daño de vasos sanguíneos y neuropatías leves, lo que es entumecimiento de manos o de pies, cosquilleo en la planta de los pies, ardor. Pero ya 7 empieza con daños renales, visión borrosa y fatiga. Ajá. Y de ahí
pues sigue avanzando, ¿sí? Niveles de 7.5, y aquí el 8.5 es donde yo les digo, cuidado. Con esos niveles sí ya hay que ser un poco más exigente y disciplinado con estas personas, porque si no, aquí ya vienen los riesgos de insuficiencia renal. Ya hay personas que pueden ir directa a diálisis con un problema así. No quiero decir que todos. Como les dije, cada cuerpo es diferente, pero el riesgo ahí está. Hay un descuido que se puede hacer y llevarte directamente a ese riesgo de insuficiencia renal, la diálisis. Entonces, de 8.5 para arriba, hay que tener mucho cuidado y ser más disciplinados. Y miren, niveles de 12 hasta 18. Muy críticos esos casos realmente. Hasta la fecha, yo solamente he tenido pacientes con rangos, a ver, yo solamente he tenido pacientes con rangos de hasta 11.5, ¿sí? 11.5 que los hemos trabajado y han reducido sus niveles de hemoglobina glicosilada, ¿sí? Entonces, ¿dudas? No, David, ya está claro. Todo claro. Muy bien, Clarísimo. perfecto. Son muy buenos estudiantes ustedes. Si nos queremos, hay que seguir los consejos. Muy bien, entonces miren, estos serían los pasos para revertir una diabetes. ¿Sí? A ver, déjenme ver acá. Todo claro, perfecto. Ok, estos serían los pasos para revertir una diabetes, ¿sí? Serían los pasos en general. Primero iniciamos con control de la glucosa en sangre. ¿Cómo? Mm. Por medio de planes de alimentación y protocolos personalizados. Ajá. Vamos a ir identificando cuáles son los alimentos que realmente debo excluir, que mi cuerpo no tolera, y cuáles son los que son fantásticos, ideales para mi salud. Y se arma el protocolo. Empezamos a hacer también a liberar los depósitos internos, hacemos desintoxicaciones, hacemos que el cuerpo libere triglicéridos, glucosas elevadas, ¿sí? Y que empiece a recuperar su flexibilidad metabólica. Empezamos a hacer ciertas caminatas, empezamos a mejorar la calidad de sueño, empezamos a recuperar las funciones del hígado, Ah, empezamos a recuperar funciones de páncreas, y empezamos a activar músculo otra vez, porque el músculo es importantísimo. dice Ma. Una persona podría alimentarse bien, trabajar en quitar triglicéridos, control de azúcar, dormir bien y todo, pero si no desarrolla músculo, la diabetes puede volver. Factor clave aquí para asegurar reversión de diabetes, músculo. Debemos de tener cierto porcentaje de masa muscular para realmente decir, soy libre. ¿Sí? Soy libre y de ahí salirte de esa línea delgada que te vuelve a llevar otra vez a tener diabetes. Mm. Y llevamos a nuestro cuerpo a niveles normales de glucosa en sangre. Estos serían el panorama general de los pasos para revertir una diabetes. Entonces, esto se vería de esta manera. En un mes se podría, pues, tomar las medidas, el test de hemoglobina glicosilada que les comenté y ver en qué estado están los órganos, qué tantos triglicéridos hay en mi cuerpo, porque normalmente todas las personas con diabetes tienen triglicéridos elevados. Así esté la persona delgada, ¿sí? Tiene triglicéridos elevados. Eso en un mes normalmente se puede trabajar. Mediciones, protocolo, desintoxicación inicial y establecimiento de metas. El establecimiento de metas no es que yo voy a revertir la diabetes en 3 meses. No, es dependiendo de tu nivel de hemoglobina glicosilada y las complicaciones internas que haya, vamos a brincar al siguiente escalón.
¿Cuál es el siguiente escalón? Pues si estás despertando con glucosas arriba de 200, vamos a llevarlas a niveles normales, ¿sí? Vamos a definir, ok, despierto normalmente en 220 en promedio todas las mañanas, pues ahora vamos a trabajar para que despiertes en 160, ¿sí? Y ahí mismo cuando ya en 160, pues de 8 medicamentos voy a quitarle para nada más tomar uno. ¿Me explico? Esa es la definición de metas. Y esa meta se va a trabajar en los próximos 3 meses. Reducimos carga glucémica y mejoramos sensibilidad de la insulina. Si se fijan, ya estamos hablando de un proceso aquí de 4 meses. La diabetes no se hizo de un día para otro. Y luego viene la activación metabólica. Ajá. Como les decía, el tema de construir músculo es importante. Trabajamos en el tema de control de estrés, porque como bien decía ahorita Magdalena, el estrés suma muchísimo también en contra para los niveles de glucosa. Es más, en la mañana les compartí ahí un texto que decía si cenar o no cenar, prácticamente para el tema de la glucosa. Si yo tengo hambre en la noche y no ceno, el estrés va a hacer que la glucosa me suba en ayunas. Pero si ceno también carbohidratos, ese carbohidrato va a hacer que me suban ayunas. Lo ideal, como les decía, es, tengo hambre, pues me ceno un omelette de huevo, que no va a aportar mucha glucosa, o aguacate con limón y sal y un puñado de nueces. Y eso me va a quitar esa ansiedad y ese estrés y me va a calmar el hambre y no va a tener mucho impacto en la glucosa. Entonces, como les digo, no se trata de no comer, sino de saber elegir alimentos que no tienen ese impacto de glucosa elevado. ¿Sí? Entonces, miren, activación metabólica y control de estrés. ¿Ok? Y luego viene una evaluación de ajustes otra vez. Vemos en qué situación está, si ya la revertí o si tengo que trabajar un poquito más. Porque no es lo mismo una persona que lleva 1 año, 2 años, que a lo mejor en 1 año puede revertirla, a una persona que lleva más de 20 años, que le va a tomar 3 años revertir la diabetes. Habiendo dicho todo esto, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto están gastando en medicamentos? Yo nada porque me los da el seguro, Pero pero sí son caros. ¿cuánto estás pagando el seguro? Como trabajo para gobierno, me lo paga la empresa. Ok, supongamos que tuvieras que pagarlos. ¿Cuánto te Sí, gastaría? son caros. Son caros, David. Nada más uno son 2,500. 2,500. Sí, yo también tengo seguro del gobierno, pero hay ocasiones que no hay el medicamento y lo tienes que comprar. Una insulina te cuesta más de 1,000 pesos, un medicamento 2,000 y tantos, es muy caro todo. Así es. Y como ustedes lo ven, no es que se retrase la enfermedad. Ahí sigue. Los, Sí, nada más medio te controlas los medicamentos no solamente son para bajar la glucosa, pero no para atacar el problema de raíz. ¿Sí? te baja y luego te sube, O sea, según, según el, lo que comas. el que menos gasta, metformina y tiras reactivas. Y carísimas, ¿Sí? por cierto. Entonces, hipotéticamente, si existiera un medicamento que te dijeran, vas a tomar esto por 3 meses, pero te va a quitar la diabetes, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? No, yo sí lo haría porque la verdad que lo que quiero es eso, calidad de vida. ¿Calidad de vida? ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, vean, no solamente es lo que se gasta, es que no hay realmente recuperación de salud. El problema ahí ¿Sabe, está. sabes qué, David? A mí lo que realmente me llama la atención de esto y por eso estoy aquí,
el gasto, aparte de ser excesivo, es que no te enseñan, realmente no te educan. Y tú podrás estar comiendo, como dices tú, saludable, porque uno considera verduras y frutas saludable. Y sin embargo, no es cierto, porque tú puedes checarte tu glucosa, aunque estés comiendo saludable y subirla, ¿no? Entonces, no hay como que realmente esa educación te la den en donde te digan, a ver, prueba esto y chécate la glucosa en esta semana. Yo solamente lo logré con un médico internista particular, en donde él me checaba exactamente día tras día presión arterial, glucosa y etcétera, etcétera. ¿Y Pero eso te sale más caro. cuánto te salía eso al mes, más o menos? Yo con ese doctor, aparte de que porque ya tenía neuropatía diabética, fue comprar todo ese medicamento, fue la sitagliptina y fue todo eso. Yo creo que me gasté como unos 10,000 más o menos. ¿En un mes? Sí, Así es. Demasiado caro todo esto. sí, claro. Entonces, bueno, fíjense nosotros lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a trabajar en un programa de 7 días. Ahorita les estoy hablando de los pasos para revertir una diabetes que se vería de esta manera más o menos, ¿ok? Pero Ujú. nosotros vamos a trabajar ahorita en el primer paso, ¿sí? A ver, lo voy a regresar acá. Aquí. Nosotros vamos a trabajar estos 7 días en este primer paso. Control de niveles de glucosa por medio de plan de alimentación y un protocolo. Aquí es importante que todos aquellos que ya se inscribieron al programa de 7 días, entre hoy y mañana, agarren una hojita, una libreta y un lapicero y empiecen a hacer esos test de glucosa, ¿sí? ¿Cuánto tengo de glucosa antes de cada comida y 2 horas después de la comida? Entre hoy y mañana. Porque va a ser importante esta medición para que la comparen con lo que van a tener en 7 días. ¿Sí? O sea, hoy y mañana hacen su alimentación normal, como siempre la han hecho, y mañana en la noche les voy a compartir ya el protocolo de alimentos, el plan de alimentación, y empezamos a trabajar en el grupo en la asesoría personalizada. Pero entre hoy y mañana, compartan esos platillos en el grupo y sus test de glucosa. Ahora, es muy importante esto de la medición de 2 horas después. ¿Cuándo son las 2 horas? ¿Sí? O sea, yo como y cuándo se cumplen 2 horas. Porque muchos creen que me siento a comer y hasta que termino mi plato de comida, empiezo a contar las 2 horas. No Y desde que no es das la así. mordida. Desde que doy la primera cucharada, la primera mordida, desde ahí pongo un cronómetro, ¿sí? Si me tardé 2 horas comiendo, bueno, pues en ese momento ya te checas la glucosa y a ver qué medición tienes, ¿ok? Pero es desde que pruebas el primer bocado, ¿ok? Entonces, la actividad es esa. Entre hoy y mañana, vayan haciéndose esas mediciones, compartan en el grupo, ¿sí? Donde está el programa de 7 días, para que vayan viendo y lo comparen, ¿sí? Para el próximo sábado, que vamos a tener nuestro próximo taller, y ahí vamos a hacer la comparativa, ¿ok? ¿Ok? Bueno, ¿quieren hacer alguna otra pregunta de otro tema? Yo sí, sobre el pago. El pa- No sé si me perdí ahorita, lo que pasa es que me hicieron una llamada. ¿El pago es único? sí, es un pago único de 137 pesos por este programa Ah, de ok, 10. muy bien. ¿Sí? Sería todo, gracias. Muy bien. Ahorita, David, es el que hicimos antes de entrar aquí o tenemos sí. que hacer otro? No, no, no. Es el que ya hicieron. Sí, los que ya lo Ajá. hicieron ya están en el otro grupo. Ujú. Entonces, ya no tienen que realizar ningún otro pago ahorita. ¿Ok? Con eso se les va a mandar su plan de alimentación y todo. Pero por Ok, ahorita hay que hacer esta actividad. Es parte del proceso que ustedes vean la comparativa de sus alimentos y sobre todo que los presenten así, que ustedes tengan la evidencia de que digan, pues yo estaba comiendo esto pensando que esto era saludable, que esto me hacía bien. O sea, por eso es importante. Para mí es más importante que ustedes hagan conciencia
de esos alimentos, porque es lo que les va a dar el poder y el control de saber cómo elegir correctamente sus alimentos después. Que ya no van a requerir de que yo esté ahí presente, ¿sí? Ok. Esa educación es la que ustedes deben de tener y con la cual ustedes van a poder ayudar a otras personas, a otros seres queridos, porque todos tenemos en nuestra familia alguien que tiene diabetes y que está pasando por muy malos momentos, personas que incluso están llegando a diálisis, ¿sí? Las diálisis son carísimas y es una agonía para las personas que viven con diálisis. 1,800 cada sesión normalmente y tienen que hacerse de 3 a 5 sesiones por semana. ¿Y el problema se quita? No. La persona está deteriorándose y deteriorándose constantemente. Ay, qué panorama tan feo. Totalmente. Eso y la amputación, o sea, porque Uy, persona le cortan una extremidad, lamentablemente, pero ahí no para. ¿Se quitó la diabetes? No. Solamente quitaron ese parte del cuerpo que ya estaba ulcerada, falta de oxígeno, pero que lamentablemente ya al no ratito- funcionaba. y al ratito sigue otra parte. Ay, no. O sea, es algo horrible. Para mí esas son las dos situaciones más horribles, amputaciones Sí, y diálisis. y la diálisis. Sí, porque viven con ese estrés, ansiedad y sobre todo lo que les digo, miren ustedes, véanlo aquí. Me comentan personas de más de 20 años, o sea, ¿cómo es posible que nada más por falta de educación en saber elegir correctamente los alimentos, no podemos revertirlo? Y como yo le estoy diciendo, fíjense bien, no se trata de no comer, no Claro. se trata de pasar hambres. ¿Sí? Se trata de saber. Hay que comer de una forma más inteligente. De eso Ujú. se trata. Bueno, vamos a tomarnos unos 10 minutitos más para preguntas. Dice, ¿puede repetir? No entendí bien lo de cómo checar la glucosa. Ok, ¿tú comes? ¿Empiezas a comer? Bueno, antes de comer te checas la glucosa y anotas cuánto tengo antes de comer. Y empiezas a comer y a partir de ahí pones tu cronómetro 2 horas y a las 2 horas te vuelves a checar la glucosa. ¿Esto para qué me va a servir? Para ver en qué rango se está moviendo mi glucosa, qué tan rápido se dispara, ¿sí? O sea, qué capacidad de respuesta tiene mi cuerpo. Ajá. Para eso es estos chequeos de glucosa. Y posteriormente, cuando hagan su programa de alimentación, ustedes van a ver cómo ahora esos impactos de glucosa reducen, ¿sí? ¿Serían almuerzo, comida y cena? Efectivamente, almuerzo y comida y cena. Les voy a compartir un video de cómo hacer una medición correcta, porque no basta nada más pincharse y tomarse, hay que hacer una limpieza bien. Hay zonas donde se puede hacer el pinchazo, lo ideal es a un costado del dedo. Muchos lo hacen aquí en la parte de la yema del dedo y eso aparte de que no es que sea tan doloroso, pero sí genera cierta molestia después, queda sensible esa área porque tenemos muchas terminaciones nerviosas y al ratito no podemos agarrar bien las cosas. Entonces les voy a compartir ese video para que sepan hacerse una medición correcta y sobre todo los factores que se cuidan ahí. ¿Ok? Dice, Ok. David, sí, una pregunta con los sustitutos de azúcar. Yo estoy consumiendo alulosa porque mi nutrióloga dijo que era más saludable incluso que la miel. Entonces, mi pregunta es, si yo la consumo muy poco, porque la verdad no soy mucho de dulce, soy más como que era más el pan y estas cuestiones, ¿no? Pero pues ya me las quité totalmente. Si yo sigo consumiendo la lulosa en pequeñas cantidades, incluso por las noches, ¿sube mi azúcar? no. La alulosa es una especie de azúcar Ujú. que realmente endulza 70%, un 70% de lo que endulza el azúcar normal. Ajá. No sube la glucosa, jamás te va a subir la glucosa, la alulosa, porque el cuerpo no la absorbe. Ajá. Entonces, por ahorita es correcto que la uses, por ahorita. Ok, El tema es que hay otro factor por ahí con el uso de estos edulcorantes.
Cuando tú pruebas el azúcar en el cerebro, está esperando que entren carbohidratos, porque nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Desde niños probamos algo dulce, un panecito, algo, y el cuerpo digestivamente se estaba preparando para recibir carbohidratos. Y estaba esperando, y estaba preparándose para procesar esa glucosa. ¿Sí me explico? Ujú. Es Como que como si la decirte a ti, sintiera, ¿no? ajá, es como decirte a ti, mira, tú vas a ganar 2,000 pesos de este trabajo, pero pues te los dan en cupones o en otra cosa, ¿sí? Ok. Que tú digas, pero pues esto no lo puedo usar. ¿Sí me explico? O sea, el cuerpo igual. Y cuando no recibe eso, posteriormente vienen antojos de más carbohidratos. Ah, ok. ¿Sí? Eso sería otro tema, ¿sí? Que tenemos que profundizar un poco más. Pero por eso te digo, por ahorita que vamos a trabajar en control de glucosa, está bien, ¿sí? Está permitido y tienes que hacerlo. Ya cuando se trabaja en recuperar la flexibilidad metabólica, ahí es donde ahora sí tenemos que sí o sí darle azúcar al cuerpo, Ah, ok. porque el cuerpo debe de acostumbrarse y recuperar su función natural de usar la glucosa. ¿Sí respondí? Sí, clarísimo, me queda clarísimo. Muy bien. A ver, ¿alguien más iba a preguntar? Oye, David, Sí, no sé, yo pienso que también pudieras explicarnos un poco la relación que hay entre glucosa e insulina. La verdad es que cuando empecé con todo este problema, yo pensaba que era lo mismo ok, y realmente estaba en un gran error. Realmente ya siento que tengo clara la situación esta, más en cambio creo que para las personas que nos escuchan, o los compañeros que estamos participando, no he escuchado a nadie preguntar por la insulina. muy bien. Realmente la insulina es un problema que ni un médico la pide cuando es un factor importantísimo. Ok, Salvador. Bien, mira, la glucosa es el azúcar que tú consumes. Ujú. El azúcar, tanto en forma de azúcar de mesa, en forma de carbohidrato como pan, tortilla, papa, camote, Frijoles. pizza, frijoles también tienen carbohidratos. Todo eso, todas las azúcares, Es todos los azúcar, sí. carbohidratos y todos los almidones, para el cuerpo son lo mismo. Los va a digerir Y es y los va a glucosa, convertir en glucosa. La así es. glucosa, digamos que es la forma en la que el cuerpo puede utilizar el azúcar. Así, ¿sí? Los carbohidratos, el cuerpo los convierte y los usa como glucosa. Es la moneda energética para el cuerpo, ¿ok? Y la insulina, por otro lado, es una hormona. Perdón, a lo mejor me expliqué mal. No, cuando explicaste lo de la hemoglobina glucosilada, normalmente los estudios que nos piden glucosa en ayunas y quizá la hemoglobina glucosilada, pero los médicos no te piden jamás, te piden la insulina. Y realmente la insulina para mí es un factor importantísimo. Si tenemos descontrol de la insulina, jamás vamos a poder controlar la glucosa. Entonces, a ese tipo de cosas me refería, que Ya. realmente no sabemos o no sé si los demás, las personas tengan claro, que si no controlan la insulina, los laboratorios, por ejemplo, te dicen de 2,9 a 24, Ok, pero realmente debe ser 5 lo máximo. tú te refieres a la curva de insulina, ¿no? A esta prueba. Así Ah, es. ya, ya. Ok, ok. Eso está más relacionado con cuánta insulina está produciendo tu páncreas y cómo la está liberando. Tiene que ver con esa parte. Ujú. Ajá. Pero miren, aquí ahorita no es tan relevante esa cuestión, Salvador. Te voy a decir por qué. Porque hay cosas que nosotros no podemos controlar, que el cuerpo es el que las controla, las regula. Y yo siempre me enfoco en eso. Yo les digo a las personas, controlemos lo que está a nuestra disposición. ¿Y qué es lo que está a mi disposición? Lo que yo le meto a mi boca.
Eso sí lo puedo controlar. Puedo controlar totalmente qué como, en qué cantidades y en qué horarios. Totalmente lo puedo controlar. Y si yo le doy apropiadamente un balance de nutrientes a mi cuerpo, el cuerpo se va a controlar de controlar, ¿sí? Los niveles de insulina en sangre. Aunque en un momento no los produzca como debería de ser, el problema no es que produzca más. El problema es que realmente no dependa tanto de la insulina, Salvador. Te voy a decir por qué. Hay personas con diabetes tipo 1 y se tienen que estar inyectando insulina constantemente. ¿Pero por qué se la inyectan constantemente? Porque el cuerpo no la produce. Así Número es. uno, no la produce. Ujú, Ellos requieren insulina para usar todo ese exceso de glucosa. ujú. Pero pongámonos a pensar un poquito aquí. ¿Y si no le doy tanta glucosa a mi cuerpo? Si no le doy tanta glucosa, no ocuparía tanta insulina. Así es. A eso me refería hace un momento cuando te decía del tiempo. Realmente si no dejamos descansar al páncreas, por ejemplo, te voy a poner cómo me manejo hoy en día. Me manejo hoy en día, mis alimentos son en un periodo de 8 horas. Como desayuno a las 8 de la mañana y como a las 3 de la tarde. Y de ahí vuelvo a comer a las 8 de la mañana y obviamente como a las 3 4 de la tarde. Entonces le estoy ¿Sí? dando un descanso a mi páncreas de 16 horas. Realmente me ha funcionado. A lo que me refería, mira, lo que pasa es que hay mucha confusión en relación a la insulina, porque obviamente a veces hay resistencia a la insulina, pero realmente la hormona insulina, yo la llamo, lo leí en un libro, la reina de las hormonas, porque realmente te mueve absolutamente todo. Entonces, si no nos queda muy claro qué es la insulina, yo creo que sí, batallaríamos un poco más para controlar nuestra enfermedad. Bueno, voy a discrepar tantito contigo, pero no es el caso ahorita, Salvador. Yo creo que lo podemos hablar un Y poquito yo más en pienso detalle, que porque el problema no es la insulina como tal, Salvador. Es más, si el problema fuera la insulina, cuando le llaman resistencia a la insulina es porque dicen que la insulina no la está usando el cuerpo correctamente, se resiste, ¿cierto? Así es. Bueno, y si el cuerpo se resiste, ¿por qué te recetan insulina? Pues, mira, también lo leí en este libro que ¿Sí? te O sea, a eso es a lo aún, que voy. aún En sí, el problema no es la insulina, es que el cuerpo no lo ocupa. ha decidido no usarla. Así es. Y la ¿Sí? resistencia a la insulina. Es una adaptación metabólica. Para mí el Ah, problema de resistencia no es que el cuerpo se resista a usarla. Deja de producirla en niveles exagerados, porque es costoso para el cuerpo. Sale más caro todas las consecuencias que hace, porque la insulina es una hormona anabólica que construye vitaminas, produce muchas cosas, crea grasa, para la glucosa, o sea, hace muchísimas funciones la insulina, ujú. ¿sí? Entonces, por eso te digo, sería cuestión, un tema particular que podríamos ver después en otros talleres, pero como, por te digo ahorita no es importante y relevante ver ese tema. Ahorita lo más importante es controlar la glucosa en sangre. Que el cuerpo se encargue de recuperar su función de producción de insulina. Ok. Sí, mira, te dejo avanzar realmente. A lo mejor Sí. tengo un poquitín más. Te digo, en esto ya llevo año y medio, no 2 años, investigando, investigando, investigando. ¿Ya, Y ya leíste obviamente la guía? sí, ya la leí y realmente te digo, no sé si conozcas a Carlos Jaramillo, leí su libro, la verdad es que está fabuloso. Entonces, te digo, son muchas cosas que hemos visto, he tomado programas y demás. Entonces, no quisiera discrepar, al contrario, quisiera aportar. Muy Entonces, bien, realmente voy a ver como dije al principio, qué puedo aprender, porque esa es mi perfecto. intención, aprender y aportar algo de lo que he aprendido. Excelente, Salvador. Pues te a mí agradezco. me, a mí me gusta cómo nos estás llevando, David, porque eso es lo primero que tengo que aprender. ¿Qué voy a comer? Ahorita a mí me preocupa, te soy honesta, sí quiero saber más adelante de esas terminologías porque es importante que yo conozca, pero lo que ahorita realmente me interesa, me preocupa y me ocupa es qué voy a desayunar mañana, qué voy a comer,
qué voy a cenar para que mi azúcar esté estable, porque una vez estable, tú ya lo dijiste, van a empezar las mejoras y ya después atacaré si tengo hígado graso, si tengo algo otra cosa, pero ya es un paso que voy dando poquito a poquito. Es la base, Así es. ¿sí? Es la base. Entonces, pero mira, Lourdes, por eso te digo, un pasito a la vez. Sí, ¿Sí? Entonces, por ahorita es importante, te digo, la medición es importante porque tiene que hacer esa conexión aquí. Esa claro. conexión, porque a lo mejor nunca habías hecho esta prueba de medir antes y después. No sabes No, realmente qué distancia hay de esos picos de glucosa entre antes y después de comer, porque cada cuánto comes. ¿Comes 3 veces al día? ¿Comes 4? ¿Comes 5? ¿Comes 2? ¿Me explico? sí, Es importante por eso ver cuáles son tus hábitos ahorita. Y sobre todo ahorita eso, si haces 4 comidas, 5, cuando inicies el plan, a lo mejor nomás vas a querer hacer 2. ¿Por qué? Porque como le vas a dar un balance de nutrientes a tu cuerpo, vas a pasar más horas sin hambre. Así. sí, claro. Entonces, por eso te digo, es importante ahorita. Yo sé que está la urgencia a lo mejor de decir, ya quiero, es un día nada más el que le estoy pidiendo. ¿Sí? Sí, Un y, día y que tenga ajá. en el papel eso. ¿Ok? Y créeme que me voy a aplicar porque si algo quiero, precisamente es eso. Llevo 15 años he pasado por muchas nutriólogas. Acabo de empezar un plan de dieta hace 3 semanas y con 214 que inicié, hoy estoy en 150 la semana pasada. Esta semana no la medí porque dije, voy a esperarme a que él me dice para llevarlo tal y cual debe de ser. Pero de que lo estoy haciendo porque es en bienestar mío. Si yo no me quiero, no voy a poder querer a nadie más y aquí en mi familia soy necesaria. Entonces, yo sí te agradezco, la verdad que me saques de todas estas dudas, porque para mí sí es importante el mañana que voy a empezar con todo esto que tú me estás diciendo y en qué manera lo voy a mejorar. Excelente, Lourdes. Me parece muy bien. Bueno, una preguntita más, ya para terminar la sesión. ¿Alguien? Mm. ¿No? Sí, sí, doctor David, ¿me escucha? Sí, adelante. Bueno, para empezar este reto que vamos a empezar con usted, yo quisiera saber más o menos cuánto tiempo tengo que dejar entre comida y comida. ¿Cuánto tiempo tienes que dejar? Fíjate qué pregunta tan interesante, pero en realidad yo no les pongo tiempo. Lo que yo les pongo es, por ejemplo, en el desayuno, te vas a sorprender esto que te voy a decir. El plato de tu desayuno va a ser al tamaño de tu apetito, ¿sí? El plato tiene que llevar un balance de nutrientes y tú vas a comer hasta que realmente digas, estoy satisfecha, ¿sí? Y una vez que tú haces eso, si le diste el balance correcto, pueden pasar 6, 7 o hasta 8 horas sin que te dé hambre. O sea, vas a volver a comer cuando te vuelva a dar hambre, ¿sí? Entonces, por eso no es que yo les diga de tal a tal hora. Lo que sí les voy a decir es nada más, la cena, lo ideal de la cena, para que tú empieces a amanecer con glucosas más estables, la cena es antes de las 7 de la noche. Uy, eso va a estar bien criminal. No, fíjate que no, porque vas a comer a llenarte, No por mi trabajo, David. Yo salgo hasta las 9 de la noche. ¿ok? Esa es la problemática. Bueno, esa es la problemática y es el desafío para muchos. Ajá. Sí, claro. Pero por eso, ¿a qué hora es tu hora de comida? A las 2. ¿Y vienes a casa a comer? Generalmente cuando termino del trabajo, sí, ceno, pero Bueno, ahora ya sé que me voy a llevar la lonchera. Con esto, exacto, exacto. A las 2 de la tarde vas a hacer tu comida normal y te llevas tu lunch para comer antes de las 7. Vas a buscar una forma de que en 15 minutos hagas tu cena a lo mejor. Ajá. ujú,
Y entre ese plan que yo les voy a dar es donde vas a empezar a elegir y les voy a dar las recomendaciones de cuáles son los mejores alimentos para una cena saciante, ¿sí? Y que no te genere el pico de glucosa al día siguiente. Claro. ¿Ok? Guadalupe, sí, sí respondí, perdón, ya Sí, brincamos aquí. sí, sí, sí. No, no, sí está bien, doctor, sí que me quedó claro. Sí, le agradezco. Bueno, pues entonces agradezco mucho. Perdón, otra vidita. Por ejemplo, obviamente, pan, pues no, ¿verdad? Es un carbohidrato, pero, por ejemplo, algo de otro tipo de harina, porque bueno, que a usted uno le cosas, de unas cosas ¿Otro tipo de de harina? harina de avena, hacer, por ejemplo, una galleta de harina de avena, o de otro tipo de harina, o definitivamente suspenderla hasta regular No, 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 la mire, mire, cosa. mire, mire. Ustedes espérense a ver el protocolo, ¿sí? Ah, ok, ok. Espérense a ver el protocolo y les digo, en el grupo vamos a ir resolviendo varias cosas. Por ejemplo, les voy a pasar un recetario de 7 tortillas antiinflamatorias, porque estamos acostumbrados a la tortilla de maíz y el maíz le sube la glucosa, ustedes los han visto. Pero les voy a pasar unas recetas ahí de 7 tortillas que pueden preparar y que no tienen impacto en la glucosa. Y para aquellos que les encanta también el pan, les voy a pasar una receta de cómo elaborar un pan que no les sube la glucosa. ¿Ok? Porque esos son los dolores de muchos, tortilla y pan, ¿cierto? Sí, Entonces, como les dije, no se trata de no comer pan, trata de buscar una forma que funcione, más saludable. más saludable. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, Gracias a ti, agradezco David. mucho su atención, su participación y pues ahora sigue el compromiso de comenzar a trabajar. Sí, espero que esto les haya aportado muchísimo. Yo así son mis clases normalmente. Me gusta entregar mucho más de lo que luego yo mismo me propongo. Soy muy libre, abierto a compartir, ¿sí? Porque siempre somos bendecidos cuando damos, ¿ok? Así que bueno, gracias. David, ¿me permites hacerte un comentario rapidísimo? Sí, Mira, te agradezco. La verdad es que en los programas que he estado han sido extremadamente carísimos. A mí me llamó la atención el que 137 pesos. Dije, Ujú. bueno, si he pagado no sé cuánto, no sé si te puede decir el nombre de uno, pero es carísimo. Y lo adelante. triste es que, Aquí sirve mira, de aprendizaje para todos. ok, mira, el programa se llama Bye Bye Diabetes. Es excelente. Se llama Gerardo Ochoa. Ok, Es excelente el médico. Pero lo que me decepcionó es que todo lo vende. Te digo que yo hace 2 años lo tomé el curso, me sirvió, me llevó a la reversión de la diabetes, pero la verdad es que me decepcionó porque todo lo vende. Hace eventos, por ejemplo, ahorita van a tener un evento en Cancún, 40,000 pesos. Recetas cada mes, pues hay que pagarle 200 pesos. O sea, ese tipo de cosas a mí en lo personal me molestó mucho. ok. Realmente, si ya te pagué 13,000 pesos, que fue lo que me costó su plataforma, Sí, dice, ¿cómo es posible que todavía cobres más? 13,000 Y pagaste y ¿qué ¿cuánto duró el anuncio? curso? Perdón, 13,000 pagaste y ¿cuánto duró el curso? duró 2 meses. 2 meses. Fueron 8 semanas, 2 meses. O sea, realmente la información que aporta es muy buena. Sí, Más en cambio, lo que no estoy de acuerdo es que, ¿cómo es posible eso, no? los Que pagos agregados, ¿no? todo te vendan y te venden y te vuelven a vender y te vuelven a vender. Realmente es muy bueno el doctor, insisto, es muy bueno. Lamentablemente, la decepción es esa. La verdad, yo estoy agradecido en el entendido que me llevó a la reversión. Obviamente logré la hemoglobina a 5,5, mi glucosa en 83, triglicéridos en 44, o sea, todo este tipo de cosas fue muy agradable. Más sin en cambio, obviamente, me descuidé, me confié. Hoy en día, pues obviamente vuelve. Ahorita ya estoy en la hemoglobina en 5,9, ya casi 6. Entonces, cuando veo tu anuncio, me llama la atención, digo, por 137 pesos, pues realmente digo, no pierdo nada, la verdad. Y fíjate que ahorita que dices los 137, a pesar de eso, fíjate cómo personas me dijeron que fírmame no sé qué,
que, Si es charlatán. híjole, o sea, hay tanta resistencia y por eso yo digo, yo entiendo todo eso y es normal, pero muchas veces hace falta un paso de fe. Y por eso precisamente es que yo hago mis cursos iniciales económicos. Tengo programas más completos también, Salvador, con otros costos, pero ahí ahora sí ya profundizamos. O sea, ustedes van a ver que en esos 7 días, lo que yo voy a entregar por 137 pesos, Salvador, vas a ver que es mucho. Así que mis Y programas por más eso es que quise, completos, ¿eh? quise agradecerte, porque la verdad es que, o sea, con 7 días, mira, yo llegué a la reversión al siguiente día, al no cenar. Cené, realmente cenaba según yo sano y no era cierto. Cuando empiezo este curso, empiezo a comer un par de huevos y un jitomate. Y mi glucosa amaneció en 80. Entonces empiezo a ver esa táctica realmente. Y realmente son hábitos, no es otra cosa, son hábitos. Y realmente eso me sorprendió muchísimo. Obviamente tomé el curso, te lleva, pues, obviamente te da explicación de sueño, de alimentación, de ejercicio, o sea, una serie de cosas está muy completo su plataforma, más sin en cambio es muy cara. Sí, 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 entiendo. Muy Pues bien. yo agradecida que no haces negocio con la salud de los demás y que te van a venir bendiciones definitivo porque un ser humano que da a este grado tiene que recibir bendiciones. Es la ley de la vida, David. Mil gracias. Así es, gracias, Lourdes. Bueno. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el grupo. ¿Sale? Que estén muy Gracias, bien. David. Gracias. Muy Chao. gracias. Bye, gracias. Bye.